Gracias. Entonces continuamos con el ejercicio. ¿Ya? Voy a devolver un poco. Para multiplicar polinomios siempre tengo que usar distributividad del producto con respecto a la suma. Entonces, por ejemplo, si yo tengo x al cubo menos x cuadrado multiplicado por x más 2, lo que hago es el x cubo menos 2x lo considero un solo elemento. Y este elemento, por distributividad, va a ser multiplicado por x, mantengo la operación de ahí, que sería el más, y multiplicado por el 2. Entonces, con eso me quedaría que sería x al cubo menos x cuadrado por x. Mantengo el que era más, y aquí me quedaría x al cubo menos x cuadrado por 2. Y ahora nuevamente tengo que volver a ocupar distributividad. Entonces ahora va a ser este, va a distribuir con el producto, o sea, s multiplicado por s, mantengo el menos, y s multiplicado por s. ¿Sí? Lo mismo acá. El 2 quería multiplicado por x cuadrado, mantengo ese de ahí, y por el 3. Entonces cuando haga la operación, eso me quedaría, voy escribiendo aquí, x al cubo por x menos x cuadrado por x, más, aquí me quedaría x al cubo por 2 menos x al cuadrado por 2. Y ahora realizo la operación. Entonces, x al cubo por x, multiplico los exponentes, sería 1 por 1, sería 1, y sumo los exponentes, sería x a la 4, porque el x tiene exponente 1. Aquí me quedaría menos x al cuadrado por x, sumo los exponentes, exponente 2, exponente 1, me quedaría x a la 3, más, estos se multiplican, quedarían 2x al cubo, menos 2x al cuadrado. Y me quedo ordenado, ¿se dan cuenta? Tengo x a la cuarta, x al cubo, 2x al cubo, menos x al cuadrado. Entonces, este es un polinomio, pero si se dan cuenta, yo puedo simplificar la suma. Eso que está aquí, porque son monomios del mismo grado, grado 3, grado 3. Entonces, eso me queda x a la cuarta, este menos 1 lo sumo con el 2, me quedaría menos 1 más 2, sería más 1, simplemente el 1 no se coloca, así que lo ponemos como un más, y mantengo la variable, más x al cubo, menos 2x. Profesor, Entonces, ¿puede subir un poco la PPT porque no se alcanza a ver la última parte? no sé cómo, espérame. Debería poderse, pero no sé cómo. No, es que yo escribí abajo, entonces no me aparece. Al escribir muy abajo eso no aparece. Entonces continúo, borro y continúo arriba. Espérenme, déjenme ver cómo lo hago. Entonces esta última parte la que no se declara, la voy a hacer. Voy a continuar por acá. Entonces voy a continuar por aquí. Entonces lo que ahora multiplicar no, ¿cierto? X al cubo por x es x a la cuarta, menos x cuadrado por x sería menos x cubo, x cuadrado por 2 sería 2x cuadrado, y menos x cuadrado por 2 sería menos 2x. ¿Sí? Entonces aquí, si se dan cuenta, tengo un término de grado 4, tengo un término de grado 3, un término de grado 3, un término de grado 1. Como tengo dos términos de grado 3, esto de aquí lo puedo operar, porque puedo hacer la suma que está entre medio. Entonces, esto de aquí, digamos, lo agrupo y lo sumo. Entonces sería x a la cuarta, que está solito, más el término que sigue. Aquí tengo el menos, que sería menos 1, más 2, sería menos 1 más 2, es 1 positivo. El 1, el 1 no se escribe, así que me quedaría x al cubo, que el cubo sería x al cubo. Recuerden, cuando estamos sumando, se mantiene la misma variable. Menos 2x.
Entonces la multiplicación de estos dos polinomios sería x a la cuarta más x al cubo menos 2. Es importante que distribuyamos de una manera correcta, ¿ya? Entonces esto de aquí lo podemos hacer. Hay otra manera, podemos, digamos, una vez que ya se entiende bien cómo distribuir, podemos hacerlo en un solo paso. Se dan cuenta que yo hice dos distribuciones, una en color rojo y una en color amarillo. Pero digamos, lo podemos hacer de una sola vez. Entonces, eso lo hago con el último ejercicio. Lo que dice, me conviene bajar un poco la diapo. Y si no, se me baja. Ya la voy a dejar ahí, no. Entonces, ¿quién sería? P de x por Q de x. Y ahí sí necesito ocupar distribución. Entonces tengo como una pizarra. Entonces P de x, bueno, P de x por Q de x sería el menos x cuadrado más 1 por x al cubo menos x cuadrado. Entonces para multiplicar esas dos expresiones hago distributividad. Entonces sería toda esa expresión x cuadrado multiplicado por s, mantengo ese signo multiplicado por s. Esa es la distributividad que vamos a ocupar. Y por otro lado, también voy a hacer distributividad de este. Lo voy a hacer en un solo paso. Entonces el 1 lo multiplico por s, mantengo esa operación y multiplico ese. Esa es la manera en la que vamos a operar los polinomios. Entonces al hacer eso, me quedaría, para ya hacer las cuentas, me quedaría menos x cuadrado por x cubo, menos x cuadrado por x cubo, menos, por el menos de ahí, sería lo que queda como menos x al cubo, menos x cuadrado, perdón, menos x cuadrado, porque ese menos con ese menos se me pasará más, por x cuadrado. Más, que sería ese de ahí, el 1 por x cubo, 1 por x cubo, menos, que sería el menos de acá, 1 por x cuadrado. Y ahora hago las operaciones. ¿Sí? Como ya sé multiplicar monomios, esto de aquí se puede resolver. Entonces, como aquí tengo un menos 1 y aquí tengo un 1, menos 1 por 1 es menos. Entonces me quedaría menos. X cuadrado por x cubo es, sumo los exponentes, 2 más 3. Sería x elevado a 5. Aquí es, multiplico el x cuadrado por el x cuadrado. Es sumar los exponentes. Sería 2 más 2, 4. Sería x elevado a 4. Aquí como tengo un menos con menos, eso me queda más. Sigo aquí. 1 por x al cubo. Como el 1 es inverso multiplicativo, me queda el mismo número, x al cubo. Sería más x al cubo. Y aquí menos 1, el 1 por x cuadrado, nuevamente el mismo elemento, así que y mantengo el menos. ¿Ya? Menos x cuadrado. Y aquí tengo un término de grado 5, grado 4, grado 3, grado 2. No tengo nada que simplificar porque no hay términos semejantes. Entonces, digamos, esa sería la multiplicación del p de x por el q de x. Se dan cuenta, simplemente hay que utilizar las propiedades de los números reales para poder distribuir y las operaciones que acabamos de definir. Obtengo una operación suma para monomios, tengo una operación multiplicación para monomios. ¿Ya? Entonces, definimos esa suma y esa multiplicación y lo demás se hereda de los números reales. ¿Se ayuda hasta acá? Profe, en el anterior era un término con solamente uno, ¿cierto? Porque en el que de ahora fueron los dos términos Sí, multiplicados con el otro. sí, Entonces en el anterior era solamente con uno. correcto. Ah, ya, pues. Entonces, déjenme aquí. Entonces, observación. Entonces, como se puede definir el producto polinomio, es sencillo establecer potencias de esto.
simplemente como una multiplicación reiterada. Entonces, un polinomio elevado a n es simplemente multiplicar n veces el polinomio. Entonces con eso tenemos potencia de polinomio y digamos las operaciones se hacen de la misma manera, pero ahora repitiendo el polinomio. En vez de hacer, por ejemplo, p de x por q de x, es p de x por el mismo p de x. ¿Ya? Pero la operación va a ser la misma. Entonces observemos lo siguiente, ya empezando un poco pensando en lo que es lo que nos interesa, que es la factorización. Entonces observemos lo siguiente, x más 2 por x menos 3. ¿Ya? X más 2 por x menos 3. Eso es lo mismo, y aquí hago la separación de otra manera, si se dan cuenta eso es lo mismo que al operar esto es x multiplicado por todo ese paréntesis, que es lo que tengo aquí, x multiplicado por todo ese paréntesis, y después el 2 multiplicado por todo ese paréntesis. Esa es otra forma de distribuir, 2 multiplicado por todo ese paréntesis. ¿Ya? Digamos que tenemos otro tipo, otra distribución. Nos da exactamente lo mismo, la manera que se plantea. Lo que quiero que presten atención es lo que estamos haciendo, ¿sí? Nosotros estamos multiplicando dos polinomios de grado 1. Multiplicamos dos polinomios de grado 1, hacemos la operación, reducimos, y lo que obtenemos es un polinomio de grado 2. Entonces, acabamos de realizar la multiplicación de dos polinomios de grado 1 y obtuvimos un polinomio de grado 2. ¿Ya? Entonces, multiplicamos 2 de 1, obtenemos de grado 2. La factorización es el proceso inverso. Entonces, en nuestro ejemplo sería, dado el polinomio, si yo les doy este polinomio de grado 2, x cuadrado menos x menos 6, si yo les doy ese, me gustaría saber cuáles son los polinomios de grado 1 que debemos multiplicar para obtener esto como resultado. Entonces, eso es el proceso de factorización. ¿Ya? Es un proceso inverso, ya no es multiplicar, sino que sería como una especie de división, ¿ya? Pero digamos en un sentido un poco distinto, ¿ya? En el contexto de polinomio. Entonces notemos lo siguiente y observemos qué es lo que necesitamos. Entonces aquí cambio el ejemplo, ya simplemente porque ya sabemos cuáles son los elementos. X cuadrado menos 6 x cuadrado menos x menos 6. Aquí tengo x cuadrado menos 6 menos x. Entonces me pregunto, ¿cuáles son los factores que deben ir aquí? ¿Qué número tiene que ir ahí para que me dé esto de acá? ¿Sí? Y eso es lo que se conoce como factorización. Una vez que nosotros determinamos estos elementos que deben ir ahí, tenemos factorizado el polinomio. Entonces, cuando logramos determinar los elementos que hacen que la igualdad se satisfaga, entendemos que el polinomio está factorizado. Eso nunca me lo aprendí, dice Camila. Bueno, esperemos que ahora sí se aprenda. Entonces, eso es el proceso de factorización. Ver cuáles son los elementos. Y al ojo, digamos, podrían calcularlo. Ya después vamos a ver cuáles técnicas son las correctas, pero digamos, al ojo ustedes pueden ir probando números. O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, que los números que tienen que ir aquí, déjenme buscar como rayo aquí, el número que va aquí, multiplicado con el número que va aquí, esos dos números multiplicados tienen que ser menos 6. Entonces, con eso tenemos muchas posibilidades. Entonces, nosotros podríamos empezar una tablita. ¿Qué números multiplicados me dan menos 6? Entonces, podría colocar el menos 1 con el 6, podría colocar el menos 6 con el 1, podría colocar el 2 con el menos 3, el 3 con el menos 2. ¿Sí? Y así tengo una cantidad infinita. ¿Sí? De hecho, no tiene por qué ser números enteros. Podría ser, por ejemplo, el 3 quintos. 3 quintos ¿con quién? Aquí tengo que poner un 5, un 2 sería 10. 3 quintos con menos 10 me serviría ahí. ¿Sí? Ahora, esta de manera multiplicativa, aquí tengo una cantidad grande de candidatos que podrían ir ahí. Pero además deben cumplir otra condición. ¿Me dicen? Claro, son... Ahí Millaray.
Estaba poniendo menos 6 más 1, ¿cuánto es? Si menos 6 más 1 es menos 5. Ahora, lo que yo estoy indicando ahora, me estoy fijando solo en este número. Solo en el menos 6. Entonces, yo lo que estoy haciendo en esta tabla es buscando todos los números que multiplicados me dan menos 6. Si tú multiplicas el menos 6 con el 1, te da menos 6. Entonces, por eso lo tengo como candidato en mi tabla. Ahora, dentro de estos candidatos, yo tengo que elegir cuáles son los que van. Pero lo elijo en función del otro criterio, que sumados me den menos 1. Digamos, esa es la manera correcta. Ah, le falta poner la multiplicación en medio, sí. Entonces, menos 6 por 1 es menos 1. Entonces, necesito ahora, y ahí Martín da la respuesta, necesito que además de que multiplicados me den menos 6, sumados me den menos 1. Y por eso el que me sirve ahí es este de aquí, ¿sí? Una vez que yo hago la tablita de multiplicación me doy cuenta que el único que me sirve es 2 y menos 3. Entonces, por eso aquí en un lado va el 2 y en un lado va el menos 3. Y de esa manera tengo factorizado ese polinomio de grado 2. Eso no como algo. No sé si alguien iba a hacer algún micrófono, pero voy a continuar. ¿Ya? Entonces esa es la manera de encontrar esos numeritos. ¿Ya? Encontrar esos numeritos. Entonces veamos. Sigamos. Entonces factorizar un polinomio puede convertirse en un problema difícil cuando no podemos determinar las constantes que hacen que se satisfaga la igualdad. Ahora, para remediar esto se pueden encontrar fórmulas que ayudan a factorizar, pero son útiles en polinomios de grado pequeño. ¿Ya? Y esto, digamos, hay una información que a mí siempre me gusta contar estas cosas matemáticas porque por lo menos a mí me llaman bastante la atención. Factorizar polinomios, uno dice, tenemos computadores que son capaces de hacer cuentas gigantescas, pero no se puede, ¿ya?, encontrar una fórmula para factorizar polinomios, ¿ya? De hecho, está demostrado matemáticamente que eso no se puede hacer. Entonces, para polinomios de grado 5 o más, ya no tenemos fórmula. O sea, imagino que ustedes todos conocen la fórmula de los polinomios de grado 2, ¿sí? Esa que nos deja encontrar las raíces y ese tipo de cuestiones. Entonces, para polinomios de grado 5 eso no existe, y por eso no podemos factorizar. Entonces, polinomios de grado pequeño sí se pueden factorizar, pero tenemos que tener algunas fórmulas que nos digan cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, y aquí empezamos con los productos notables, que me imagino que aquí ya algunos deberían conocer algunos. Entonces, sean A y B números reales, recuerden que los polinomios son números reales, así que los podemos tratar como tal. Entonces, las siguientes igualdades se satisfacen. Entonces, A más menos B al cuadrado, recuerden que aquí el más con ese más representa el... Aquí tenemos dos fórmulas, una con más y una con menos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, A más B al cuadrado es lo mismo que A cuadrado más 2A por B más B cuadrado. Si lo miro con menos, A menos B al cuadrado es A menos 2AB más B cuadrado. Entonces ahí tenemos dos fórmulas en una. Otro producto notable, y no voy a hacer énfasis con los nombres aquí, no me interesan los nombres, sino que simplemente aplicarlo, es que A más B multiplicado por A menos B es A al cuadrado menos B cuadrado, ¿ya? Esta de aquí, que es la factorización que estábamos viendo, ¿ya?, es A más X más A por X más B, es X cuadrado más A más BX más A por B. Y, digamos, una de cubo, que también tengo dos fórmulas en uno, es A más B al cubo, es lo mismo que A más B A cuadrado menos, porque ahora cambia el símbolo, va al menos primero, menos AB más B cubo. Y si lo tengo con menos, es A menos B al cubo, es igual a A menos B, A cuadrado más AB más B cuadrado. Estas son las fórmulas que vamos a ocupar en general. Ustedes pueden buscar más productos notables en el, digamos, en internet, y van a encontrar una cantidad absurda de productos notables, pero digamos, estos son los mínimos que me interesan trabajar en esta unidad. No es necesario que se pongan a buscar más, sino que con esto ya se pueden hacer bastante ejercicio, ¿ya? Ahora nótese que la igualdad la estoy dando en este sentido.
sea, la estoy dando, déjenme aquí. La igualdad se está dando en ese sentido, ¿cierto? Se dice, esto de aquí es igual a eso. Cuando nosotros factorizamos, yo tengo algo de este estilo y me quiero devolver a la factorización. Entonces la fórmula en realidad se van a ocupar en ese sentido. Tengo esto y quiero recuperar lo que había antes. Tengo esto y quiero recuperar lo que había antes. Nuevamente, tengo algo de esa forma, quiero recuperar lo que había antes. ¿Ya? Entonces, así vamos a ocupar la factorización. ¿Ya? Nos vamos a devolver a los factores que teníamos en un inicio. Profe, ¿Sí? en el último, el 3, se reemplaza por A al cubo, ¿o no? ¿En el 3 o el B 4? al cubo, en el 4. Sí. O sea, Y se saca el paréntesis del A más menos B. sí, aquí el cubo, sí, tiene razón. Espera, déjame ver cómo rayar bien esto. Aquí. ¿Eso? Sí. Sí. Entonces en el otro lado quedaría como al cubo y B al cubo. No, ese está ¿O no? bien. Esto está bien. ¿Eso está bien? Ah, ya. Ese lado está bien. Pero aquí sí es A al cubo más menos B al cubo. Es todo eso ahí. Sí, lo copié mal. Ah, ya, profe. Gracias por la observación. En todo caso, este del cubo es raro la vez que se ocupa. Generalmente trabajamos con cuadrado porque con cubo ya son muchas variables y cuesta visualizar cuál es el que me sirve. ¿Ya? Entonces el cubo en general, digamos, se ocupa poco. Ya. Entonces voy a continuar. Entonces veamos algunos problemas de factorización. Entonces factorizar es simplemente encontrar el inverso. Entonces, ejemplo, factorizar los siguientes polinomios. Entonces veamos cómo se factoriza eso y siempre es bueno hacerlo, digamos, pensando en qué números deberían ir. Entonces, aquí, digamos, no hay muchas opciones y tienen que buscar la que más les acomode, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero factorizar x al cuadrado menos 9x más 18. Entonces, yo sé que como este es un polinomio de grado 2, lo tengo que factorizar por un polinomio de grado 1, por otro polinomio de grado 1. Entonces, aquí, como va el x cuadrado aquí necesariamente va un x y aquí necesariamente va otro x. ¿Ya? Y me pregunto, ¿qué números tienen que ir ahí? ¿Qué números tienen que ir ahí? Para que esta igualdad se satisfaga. Para que lo que esté escrito aquí sea igual a lo que está escrito acá. ¿Sí? Esa es la pregunta que me estoy realizando. Entonces, para resolver eso, yo sé que este número que tengo que completar ahí, con este número que tengo que multiplicar aquí, tienen que multiplicados darme 18. Entonces, digamos, yo sé que el A multiplicado por el B tiene que ser 18. Entonces aquí puedo empezar a hacer una tablita con todos los números que multiplicamos me den 18. Pero además, el A sumado con el B tienen que darme menos 9. Yo veo por el chat están hablando, no sé si me están diciendo los números. Menos 6 y menos 3, correcto. Entonces, si yo multiplico menos 6 por menos 3, como dice Fernanda, me da 18. Si yo sumo menos 6 y menos 3, me da menos 9. Entonces, esos son los números que van a completar ahí. Entonces, cuando yo factorizo, yo coloco simplemente esos números. Entonces, factorizado, eso es lo mismo que x menos 6, cambiar aquí, x menos 6 y x menos 3. Listo. Entonces, con eso ya tengo factorizado el polinomio. Veamos el otro ejemplo. El otro ejemplo. Déjenme hacer la pizarra así. Bien. Entonces ahora quiero factorizar x cuadrado más 3x menos 1.
y me hago exactamente la misma pregunta. Entonces, ¿qué números multiplicados me dan menos 1 y sumados me dan 3? X, un numerito que va aquí, X, un numerito que va acá. ¿Existen esos números? Que multiplicados me den menos 1, sumados me den 3. Entonces, si ustedes ven, todos los números que multiplicados me dan 1, sumados me dan menos 3, no es tan evidente, no lo encontramos tan rápido como en el ejemplo anterior. ¿Ya? Números que multiplicados me den 1, tengo mucho. Tengo el 2 por un mes, 2 por menos un medio, por ejemplo, 1 por menos 1, y así por una cantidad absurda de números. Este, en particular, no lo encontramos tan rápido. Entonces, cuando no lo encontramos tan rápido es porque quizá el polinomio no se está factorizando. Entonces, no siempre es posible factorizar un polinomio de grado 2. Entonces, eso hay que tenerlo presente porque hay veces en que no vamos a poder encontrar los números que están ahí. Y de hecho, precisamente ese es un ejemplo en donde no se pueden encontrar esos números. Continúo aquí. Entonces, observación, no es posible en todos los casos determinar la factorización de un polinomio. Y de hecho, lo que les decía anteriormente. De hecho, para los polinomios con grado mayor a 5 no existe una fórmula que nos permita factorizarlo. Y no es que la tecnología no permita hacerlo, es más bien una propiedad matemática. O sea, está demostrado matemáticamente que no hay fórmula para polinomios mayores de 5 para encontrar su factorización. Entonces, por eso le digo que es un problema en general difícil. Para polinomios de grado 3 y 4 se puede hacer, pero las fórmulas no son muy agradables. Y la fórmula de grado 2 es la que estábamos viendo recién, que nos permitía encontrar esos numeritos, ya digamos, por lo menos de manera intuitiva, cuáles son. ¿Ya? Y este ejercicio me gusta bastante porque ya es un ejercicio doble, ya que tienen que plantear ustedes las cuentas que deben hacer para poder factorizar. Entonces se dice, a veces es necesario hacer un cambio de variable cuando el coeficiente del polinomio es distinto de 1. Por ejemplo, al factorizar los siguientes polinomios debemos realizar un cambio de variable. Entonces se dan cuenta que aquí me aparece 2x cuadrado. Aquí me dice 2x a la cuarta. Entonces, como ese coeficiente no es 1, ya no lo puedo factorizar como lo venía haciendo, ¿cierto? Que era x más algo, porque si yo pongo un x y pongo un x, cuando haga la multiplicación me va a dar x cuadrado. Y yo en este ejemplo necesito que me dé 2x cuadrado. Entonces ya no lo puedo hacer así. Entonces por eso lo que se hace en ese tipo de casos para factorizar estos polinomios es un cambio de variable. Entonces veamos qué significa eso. Entonces voy a factorizar el primero para ver qué es lo que significa este cambio de variable. Déjenme aquí. Entonces, este polinomio lo vamos a multiplicar por un número conveniente. Como aquí aparece el 2, vamos a multiplicar todo el polinomio por 2. Entonces me quedaría 4x cuadrado más 22x menos 12. ¿Sí? Pero como multipliqué el polinomio por 2, yo lo alteré. Entonces esta igualdad ya no se estaría cumpliendo. Entonces, para que se siga cumpliendo, cuando yo multiplico por 2, al mismo tiempo voy a multiplicar por un medio. Entonces, ¿qué es? En realidad lo que le hice al polinomio no le hice nada, porque lo multipliqué por 2 y lo dividí por 2. Entonces al polinomio no le hice nada. Pero escrito de esta manera, y haciendo un cambio de variable, lo voy a poder factorizar. Entonces esto es lo mismo que un medio por este 4x cuadrado, yo lo escribo como 2x al cuadrado. Si ustedes calculan eso, eso le da 4x cuadrado. Más, aquí el 22, lo escribo como aquí tengo un 2x, lo escribo como 11 por 2x, menos 12. ¿Sí? ¿Se entendió lo que dice ahí? Eso es importante. Si quieren indicar por el chat.
Entonces multiplico por un número conveniente y divido por el mismo número, ¿ya? Y después agrupo de esa manera. Camila dice que no se entendió. Déjame devolver. Entonces, cuando yo tengo un polinomio de grado 2 con el coeficiente distinto de 1, yo voy a multiplicar por el mismo número. Entonces, como aquí aparece un 2, el polinomio lo voy a multiplicar por el mismo 2. ¿Ya? Entonces aquí me quedaría 4x cuadrado, porque sería 2 por 2, más 22x menos 12. Todo está multiplicado por 2. Entonces el 2 multiplicado por 2, el 11 multiplicado por 2 y el menos 6 multiplicado por 2. Y me queda esto. Pero como yo multipliqué por 2, alteré la igualdad. Entonces para mantener la igualdad, divido por 2. Entonces dejo por 1/2. Ahora lo que hago, el 1/2 lo bajo, el 4x cuadrado es lo mismo que 2x al cuadrado, como que le saco raíz a los dos. Le saco la raíz al 4, que sería 2, le saco la raíz al x cuadrado, me queda x, y mantengo el cuadrado ahí. ¿Sí? Entonces, este cuadrado es 2 al cuadrado me da 4, x al cuadrado me da x cuadrado. Entonces, obtengo lo mismo que está ahí arriba. Más. Aquí tengo un 2x cuadrado. Entonces, yo necesito que aquí me aparezca el 2x. Necesito que me aparezca el 2x. Entonces, ¿qué número tengo que poner aquí afuera para obtener el 22? Entonces, para obtener el 22 tengo que poner un 11, porque 11 por 2x me da los 22x que tengo ahí arriba. Entonces necesito que lo que aparezca aquí también aparezca acá. Menos 12. Y con eso obtengo ese polinomio de ahí. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Y ahora hago el cambio variable. Ahora hago el cambio variable. Voy a decir, sea u igual a lo que tengo en el paréntesis, que va a ser un 2x. Y cambio mi variable. Entonces ahora factorizo. Esto es 1/2 de. Donde está el 2x, coloco el u cuadrado. Donde está el x, donde está el 2x, coloco el u. Sería más 11u, menos 12. Y ahora, esto sí tiene grado 1. Sí tiene un coeficiente 1, así que lo puedo factorizar como quiero. O como lo habíamos hecho en el principio. Entonces, 1/2 de. Y coloco los dos paréntesis con polinomios de grado 1. Aquí va a ir un u, aquí va a ir un 1. Entonces me pregunto, ¿qué números multiplicados me dan menos 12 y sumados me dan 11? Entonces multiplicados me dan 12 y sumados me dan 11. ¿Qué números son? ¿Están por ahí, chicos? ¿Están buscando los números, me imagino? El menos 11 y el menos 1. Menos 11 y menos 1, ¿cierto? Entonces por eso van esos números ahí. Menos 11, Menos 2 y menos 1. eso. Sí, menos 2 y menos 1. Menos 12, menos 1. Listo, lo factoricé, ¿se dan cuenta? Pero lo factoricé en variable u. Y el polinomio me lo dieron en variable x. Entonces ahora me devuelvo. Entonces en este punto me devuelvo. Entonces voy a seguir aquí para que puedan ver bien ustedes. Profe, Sí, ¿el signo importa en la suma o no? ¿Solamente? es más uno aquí. Más. Sí. O sea que porque el 12 menos 1 te da 11. Ahí importa, sí. Ya, profe. Entonces esto me da 1/2 de. El u era 2x, así que me devuelvo la variable antigua. El u vale 2x, entonces me queda 2x menos 12. Y aquí me queda 2x menos 1. Ahora aquí tengo un 2 y aquí tengo un 12. Entonces lo puedo factorizar puedo sacar un 2 para afuera. Entonces aquí me queda 2 menos 6. 2x menos 1. Ese se me va con ese. Y me queda la factorización del polinomio. X menos 6, 2x menos 1. ¿Sí? Entonces,
Ahí se ocupa la factorización. Y volvemos en 5 minutos, porque se me va a cortar la reunión. Se va a cortar la reunión y vuelven a entrar al link, por favor.